Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Paquetes. ¡Bravo! Oye, como pueden ver, este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada, que vendría siendo nuestro capítulo 12 si lo juntamos todos. Y estamos en un nuevo lugar, así que estamos muy felices, ¿verdad?, de este cambio. No se le nota al Bruno. Es un gran cambio. ¿No se me nota? No. Estaba muy serio, perdón. Y el día de hoy nuestro capítulo se llama Reemprender, algo muy importante, y tenemos muchas preguntas y para eso trajimos a un experto, al Dr. Retail. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación, muy contento. Bienvenido. de estar acá. Oye, cuéntanos primero de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes y qué haces un poquito. Nosotros ¿Quién quedamos ahí. eres? ¿Quién eres? Sí. Perfecto. A ver, yo tengo 46 años de profesión, soy ingeniero civil industrial, hidráulico, estudié en la Católica, nunca trabajé en hidráulica, lo más que hice fue vender vinos y licores alguna vez en mi vida. Tengo 3 hijos, me dedico básicamente a ayudar a gente que tiene negocios, ¿cierto?, a desarrollarlos, que tiene empresas que venden tiendas en e-commerce, ¿cierto? Y también me dedico harto a tratar de ayudar a las personas en otras cosas, en desarrollo personal. Estoy muy enfocado como en el mundo como de tratar de encontrar, digamos, como el máximo potencial de las cosas, tanto en los negocios como en lo personal. Y eso yo creo que sería una buena definición. Eso sería Dr. Retail. Sí. Oye, nosotros hablamos con Cristian por teléfono y yo le dije, me encanta tu nombre. Bastante. Hablamos mucho rato. Y le dije, me encanta tu nombre, Dr. Retail, siento que es un nombre muy bueno. Yo viéndolo, Visión Marketing, lo encuentro tan bueno y me dijo, muchas personas me dicen eso y muchas otras me dicen que no les gusta. Ahí tenemos a uno, ¿no? Tú eres Es una... que ya hablamos fuera de cámara y el Chris ya me explicó y lo entendí, pero Pero ¿cuál es tu visión? Porque hay personas que no les debe gustar o quizás les causa un rechazo el tema de Dr. Retail. ya, si me piden la opinión, yo creo que el nombre es bueno, pero Muy bueno. creo que el ciudadano promedio de pie malentiende la palabra retail porque Chris la va a explicar en unos segundos más. Y cuando yo digo, oye, ¿qué es el retail? Van a responder Falabella, París, Ripley, Mercado Libre, quizás. De hecho, no, Mercado Libre no lo van a decir. No. Y si Chris apunta a asesorar a compañías, empresas que están abajo de la línea del retail para llevarlas a trabajar como el retail, no se entiende la primera. Eso es mi percepción. Y ahí Chris ya tiene una explicación un poco más profunda. Ahora viene la respuesta. En todo caso me pega Chris, yo sé lo que hace él en su tiempo libre. Sí. Absolutamente. Sí, mira, como decían, sí, pues hay gente que les gusta el nombre, otras no les gusta. Y en el fondo el tema de retail, como yo les decía, tiene que ver con venta de productos, venta al detalle, ¿cierto? Ahora, en la jerga general, el mundo que ustedes mencionan, que es como el retail de primera división, se le dice el canal moderno. Así se conoce como en la industria del retail. El canal moderno son supermercados, grandes tiendas, convenience stores, farmacias. Canal moderno. Bueno, Y los otros canales tienden a ser canales ya más tradicionales, en el fondo, ¿cierto? Así que retail sí, estoy con lo que tú decís. A veces tiene esa dificultad semántica, pero obviamente después la idea es tratar de explicarlo y se lo vamos explicando a nuestros clientes y ellos van entendiendo y nada. Pues, Y al final a todos les gusta el nombre. no, si se vende bien, se vende bien. Oye, ¿cómo Funciona. Cristian Escobar llega a ser Dr. Retail? Porque el nombre igual es potente y es un nombre que al menos yo considero que es como de alguien que sabe mucho de retail. Entonces, cuéntanos Sí. un poquito cómo llegamos a Te posiciona como experto y además yo creo que lo último que voy a agregar como que traspasa fronteras. O sea, Dr. Retail es escalable no solo en Chile. No, O sea, es totalmente. súper transversal a nivel LATAM. Ajá. Es verdad. Sí, es como el desenlace de una trayectoria. Como yo le dije, tengo 46 años y he pasado por varias cosas profesionales y personales. Y estuve mucho tiempo, después que obviamente salí de la universidad, en el retail. Fui proveedor de grandes tiendas de muebles, trabajé en Johnson's, en la multitienda, en Construmart. Después estuve a cargo de Walmart, Unimark, vendiendo Corona y Jack Daniels, y Red Bull y otras cosas. Y luego tuvimos en Startup Chile de Corfo y tuvimos una empresa de analítica de retail. Esa empresa pasó por tiempos duros, quebramos técnicamente, la tuvimos que vender, eso repercutió en cosas internas. Después tuvimos otra empresa tecnológica de varias Para tecnologías. situarnos en línea de tiempo, más o menos, ¿en qué tiempo fue eso? ¿Lo de Corfo? Del startup. Startup Chile lo ganamos el 2012, más o menos. Ah, ya. O sea, no era tendencia a hacerlo. O sea, está Éramos- súper adelantado. Éramos la generación 4. Y son dos por año. Veníamos recién estaba partiendo Startup Chile. Entonces me tocó todo ese mundo de emprendimiento, obviamente, pero al final a lo que quería llegar es que fue un proceso súper
fue como un proceso como que fue hecho para mí. En el fondo, cuando yo trabajé de colaborador en empresa, fui proveedor 2 veces y fui comprador 2 veces. Estuve 2 veces en un lado y en el otro. Las dos Eso caras de la moneda. Claro, y eso me permitió ver como todos los procesos, o sea, todos logísticos de compra, negociación internacional, fábrica, Buena. COMEX, todo. Y con ese conocimiento, mi último trabajo fue en la distribuidora Rasury, donde yo atendía Walmart, Unimark, y la distribuidora era una empresa súper tradicional, y yo era bueno para el Excel, para los datos, y empezamos a manejar los datos de Walmart, de Unimark, y ver cómo se vendían las cosas. Y ahí se me ocurrió hacer un software que automatizara todo ese proceso, y ahí postulamos Startup Chile. Ahí postular. Claro, y ahí a la tercera tuvimos que postular 3 veces. De hecho, ¿Asesorado? ¿O la tercera vez asesorados por los que yo te dije que estuvieron acá en Cowork, los dueños de Cowork, Cowork, ya. ellos nos asesoraron. Y nos ganamos el Startup Chile, que en esa época eran como $40.000, y partimos. De la Súper época. destacable eso. Sí, total. Oye, Absolutamente. qué bacán. Y 6 meses, estáis 6 meses con 100 emprendedores tecnológicos, el 25% son chilenos, el 75% son de afuera. Entonces, como para la historia, entonces estuvimos 10 años brindando servicios tecnológicos a como 100 clientes grandes, SSU, Entel, Estiloder, Nintendo. Ay, más encima fue una startup que funcionó. Porque, ¿tú cacháis lo que pasa con la startup? Tuvimos 10 años, llegamos a ser 50 Hasta el personas, 2022, o sea, post pandemia. hasta el 2019 más o menos. Ya. En el 2019 ya teníamos como 80 clientes, facturamos más de $1 millón al año. De hecho, yo estaba yendo a México 2 semanas y 2 semanas para acá, 2 semanas. Y en algún momento perdimos unos clientes, pasaron algunas cosas y empezamos a complicarnos de caja. Estábamos súper endeudados y salimos a buscar inversionistas. Vimos como 30 inversionistas. Uno nos dijo que sí. Un día antes de poner la plata se retractó. Tuvimos que buscar otro inversionista. Nos salvó, pero en vez de comprar el 40%, compró el 90% de la empresa por el precio. A mí me terminaron echando de la empresa por Sí, po. distintas cosas. Y bueno, y en ese proceso seguí avanzando en emprendimiento. Armamos un ecosistema de soluciones tecnológicas de retail correlacionada a Startup Chile, que también nos compró una empresa española. Pero yo no gané un peso ninguna de las partes al final. Entiendo. Y todo ese proceso me llevó a reflexionar al final, bueno, ¿y qué voy a hacer después? Porque después la otra empresa también se cerró. Y por eso tú decís que este camino tenía que pasar. Tenía que pasar porque al final, y un poco como para tratar de transmitir lo que a mí me pasó, yo creo que uno tiene que tratar de encontrar como su propósito. Y tu propósito es desarrollar tu máximo potencial como ser humano y igual que un árbol que está con sus condiciones tierra, luz y crece lo más posible. Bueno, en ese concepto, yo en mi búsqueda, no la voy a hacer larga, me di cuenta que me gusta enseñar las cosas que aprendo. Y en eso fue que armé al final Doctor Retail, donde todo ese aprendizaje de 20 años de proceso de tecnología, de haber tenido una empresa, de casi haber quebrado, de haber levantado fondos, de haber hecho 1000 cosas, lo dimos vuelta y lo acercamos hacia el mundo como más del emprendimiento. Y así partimos con clientes que eran chiquititos. Para mí, chicos es que venden de 10, 20, 30 millones mensuales. Y después nos dimos cuenta que el valor se entregaba a empresas un poco más desarrolladas, que estaban sobre los 100 millones de pesos mensuales y que eran capaces como de adoptar todo este conocimiento, implementarlo y tener los recursos para que al final las cosas funcionen. Entonces, al final, así de alguna manera nace Doctor Retail. Es buen viaje. Lo traté de resumir. No, pero- No, ¿Cómo pero- está? Y esa búsqueda de propósito tiene que, o sea, me suena mucho al Ikigai. ¿Lo es? Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pero el Ikigai a mí me llegó después. Yo llegué a un gallo que se llama Pablo Gaviria, un colombiano que tiene la escuela de propósito. Ya. Y con él empecé a hacer unos cursos, unas cosas, y ahí fue por donde yo entré. Después el Ikigai, claro, tiene un mapa que conecta súper bien, pero yo me fui como por otro lado el proceso de descubrimiento. Dale. Un paso antes de encontrar el propósito, está ahí ya. Imaginemos que está ahí en la nada, en el punto nada, donde afortunadamente encontraste el propósito y tuviste una lucecita que dijo, ya, voy para allá. Otro camino era que te fuera a emplear. Lo pensé. Perfectamente. Entonces, En ese paso, ¿cómo cachaste que tenías que escuchar una weá que nadie te enseñó y que tenías que caminar para el propósito? Porque, perdona que lo diga, pero quizás la solución más simple de ese el momento cero que te quedó en ese entonces era emplearte. Entonces, me gustaría conocer el paso previo a decir, porque, y disculpa que lo diga, la gente idealiza, encontró su propósito, es verdad, es real, y en un caso y varios casos, y son reales. Pero entender
o darte cuenta que por ahí era el camino, es como yo creo que podría ser un gran valor para las personas que nos están escuchando. ¿Se entiende? Sí, entendí perfecto la pregunta. Y de hecho, lo voy a decir. Y sí, obviamente yo pensé en reemplearme. Pues, yo tenía una buena carrera, había optado por retail, y por hartas lucas. Cosas que pagar. Muchas cosas. Hasta el día de hoy sigo pagando deuda. O sea, la deuda de mi empresa era de $2 millones. Sí. A nivel, ¿cierto? Y la vendimos en $2 millones para pagar las deudas. Bueno, no saqué ni una. Yo creo que en definitiva fue como... En ese proceso de búsqueda de propósito llegué al concepto de la fe, pero no de la fe cristiana, sino de la certeza absoluta, como de que tú tenés que tener certeza de que las cosas van a salir y eso se alinea en función a... Voy a ir en la bola. Dale nomás. Es un proceso, para mí todo es un proceso. Tu proceso de creación de la realidad tiene que ver con tu energía vital. Entonces, tu nivel de energía vital, mientras más alto es, mayor calidad de pensamiento genera, por ende esa calidad de pensamiento te mantiene en niveles de emociones más altas y esas emociones hacen que tus acciones sean más positivas y sean más fuertes y por ende tu creación de realidad es mucho más potente. Bueno. En ese camino yo entendí eso, entendí el propósito y entendí el concepto de la fe detrás, de que todo eso se amplifica cuando tú tienes como la confianza de que estás haciendo todo lo que está en tus manos para que las cosas funcionen. Wow. Y en esa lógica, cuando uní todo eso, fue como, Wow. es obvio que me tengo que ir por ese lado, porque al final se trata de desarrollarte y tú cuando, no sé si está bien lo que voy a decir, pero habitualmente cuando uno está en una etapa todavía no de tanto desarrollo de proyecto propio, el proceso de florecimiento está más estructurado por los condicionamientos donde tú trabajas. Cuando tú haces tus propias cosas, esas barreras tienden a salir y te permite como expandir tus verdaderos potenciales. Buena. Buenísima. Oye, algo que conversamos que a mí me pareció muy interesante fue el tema de que tú me dijiste que el quebrar marcó tu vida porque también te hace encontrar tu propósito. Pero cuando tú entiendes esto, entiendes que hay hábitos que uno tiene que cumplir y que sin esos hábitos no estarías donde estás ahora. Y que me dijiste que era muy importante este tema hablarlo, así que me gustaría que profundizáramos en eso de los hábitos. De hecho, yo creo que el tema más importante del emprendimiento, en el fondo, tú cuando emprendes es crear. Y crear es todo esto que hablamos, ¿cierto? Y para tener esa energía de creación tenés que tener buenos hábitos. No podéis dormir mal, no podéis comer mal, no podéis no hacer deporte. Entonces, cuando yo quebré mi empresa, yo me di cuenta que no estaba haciendo todo lo que podía hacer. No me despertaba tan temprano como me podía despertar. Concepto de máximo potencial. No claro, carreteaba más de lo que tenía que carretear, tomaba más de lo que tenía que tomar, ¿cachai? Entonces, al final, claro, en mí adentro me está yendo bien. Me veo en una startup Chile, tengo 80 clientes, tengo 50... Pero en el fondo, yo sabía que no estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, ¿cachai? ¿No? En el fondo de mi corazón. Justo hoy día grabamos una cuestión muy similar, weón. De hecho, lo conversamos hace media hora, weón. Muy bueno lo que estás diciendo. Entonces, en el fondo, entonces, al final, ¿por qué estábamos hablando de esto? Por los hábitos. Por los hábitos, claro. Entonces, al final, la conclusión obvia, que uno lo ve porque la podéis practicar, no es teórica, porque obviamente esto no es que lo inventé yo, pues hay gente que lo dice, y si lo empecé a probar lo vaya a ver. Los hábitos son todo en tu vida, absolutamente todo, rigen todo tu estado de ánimo, tu forma de convivir, tu pasión por las cosas, todo. Entonces, y hábitos que pueden ser desde lo que hacía en la ducha, o sea, hábitos tontos. Por ejemplo, yo tiendo a ducharme con agua fría un buen rato al final de la ducha y puede ser un hábito tonto, pero para mí un tremendo hábito. Te despierta, claro. ese punch. O ir a hacer deporte en la mañana, a primera hora, ¿cachai? Para mí el cuerpo se recarga con energía, con movimiento sobre todo. Entonces, si es deporte temprano, y yo no hago deporte en la mañana y olvídate el día, es otra cosa. Otra cosa. Y si tuvieras que definir una cantidad, 5 hábitos, ¿claves? ¿Cuáles serían como los 5 hábitos claves que un emprendedor tendría que tener? Tener siempre el mismo proceso, súper organizado, en los que tú queráis, ¿cachai? Pero siempre el mismo, e ir mejorándolo, ¿cachai? Entonces, partir en la mañana, ya vos. ¿Qué te llena en la mañana? Sí, y podríais partir, ¿y a qué hora te estáis acostando?
¿Y qué comiste antes de acostar? ¿A qué hora lo comiste? ¿Y a qué hora lo comiste? Sí. Podríais partir para atrás. Sí. Pues ya te despertaste, ¿ya a qué hora te despertaste? ¿Con qué alarma te despertaste? ¿Qué hiciste? ¿Tomaste agua con sal y limón? ¿Un Suplemento. electrolito? ¿Un suplemento? ¿Nada? ¿Un café? ¿Te duchaste o no te duchaste? ¿Meditaste o no meditaste? ¿Saliste a caminar? Entonces tenéis millones de potenciales. Hiciste grounding, podías hacer lo que quieras, miraste el sol, al gallo que se pone en cuestiones rojas. Hay millones de cosas. Entonces, armar tu proceso de las cosas. Y para mí es sueño, alimentación, deporte y relaciones, que júntate con gente que no te chupa energía, que te dé energía. Y si Que te tenías dé esos 4 elementos, vaya a andar chill. Puedes sacar tu máximo Cacha, le potencial. sobró uno. Sobró uno. 4 nomás. Con 4 te Está dejó bueno, loco. está bueno. Que te pidió 5, con 4 no va. Las 4 baches. Sí, En vez no, de las 4 P, no, es que... No, es que antes el quinto era sexo, drogas y alcohol. Y ese, no, en serio, no es broma. Ah, Sí, es verdad. Era parte de los procesos, pero hoy día el mundo como del placer, de alguna forma, Sí. yo lo trato de controlar en general. No estamos en Silicon Valley. Yo creo que allá sí se da más eso. Oye, nuestro capítulo de hoy se llama El reemprender y estamos justo en el proceso donde tú encuentras tu propósito Sí. y vas a reemprender. Fue difícil para ti reemprender sabiendo que quizás ya habías como tenido esta quiebra o sientes que de eso fue más fácil como o Fénix. claro, como que sientes que con eso tomaste vuelo y bacán, A la mierda, barriga. o de verdad como que también estaba ese sentimiento como chuta, voy a reemprender, estoy loco. O sea, muchas personas les pasa que hacen un emprendimiento, no les funciona y es como ya quizás yo no sirvo para esto y chao. Las dudas. Y Claro. las dudas también te entran como de, ¿lo hago? ¿Tengo deudas que pagar? ¿Tengo hijos? ¿Cómo fue este proceso hasta llegar a reemprender? A hoy. A hoy, claro, a hoy. Sí, para mí fue más fácil de lo que parece. No, yo no me lo cuestioné tanto, como que hice ese análisis que les dije como Sí. del cuál era el camino. Y insisto, no fue difícil, sino más bien incluso me fue como haciendo sentido. Lo fui como... Cada vez el emprendimiento me hacía más sentido porque iba uniendo de nuevo como un proceso todas las cosas que tú ibas haciendo. Y me lo iba reforzando. Y lo interesante es que cuando tú reemprendís, tenés como la oportunidad como de sacar todo lo malo, quedarte con todo lo bueno y hacer un Partir de cero. de Versión cero, dos, claro. pero versión versión dos. mejorada. Sí, Como ¿cachai? Big Bang. Sí, además que Sí. podéis perdón por todas las cagas, perdón por todas las cagas que te mandaste porque hiciste todo lo posible, ¿cierto? Y por otro lado, está lo que tú dijiste, está esa sensación de dentro de ave fénix, Claro. que te empuja porque estáis tan en cero, en todos los sentidos, cuentas corren todo, tan en cero, que al final, claro, pues tenéis una base donde botáis lo malo, dejáis lo bueno Claro. y podéis como mejorar. O sea, sentiste que no tenías nada que perder al final. Nada que perder. Pero igual... Y tenía certeza que lo dijo. La Sí, fe. pero yo creo que igual tienes que hacer ciertas condiciones también para que eso suceda así. O sea, tendréis que tener, no sé, una buena pareja, buenos amigos, un buen entorno que te empuje. Depende de la persona. ¿O tú crees que son cosas totalmente aparte? Porque, no sé, o sea, yo pienso que cuando uno quiebra, o sea, cuando uno emprende, pienso yo, gana amigos y pierde familia, ¿cachai? Y O también, amigos. Y también pierde amigos, ¿cachai? Entonces, cuando uno quiebra, esos amigos que ganaste cuando emprendiste, ya los perdiste. Puede y ya, ser que- y ya quedaste quemado con la familia, ya quedaste quemado con los amigos que nunca le pudiste escribir porque estaba ahí full en tu Ya. mundo. Entonces, me imagino que en un proceso de quiebra muchas veces uno está más solo que acompañado o tu círculo es muy chiquitito, o una suposición. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo fue? O sea, ¿hubo ahí como ese push también de alguien? O el entorno o fue tú. Claro. ¿O ambas? Que O ambas. en el fondo, yo creo que si tú tenés un buen entorno, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Pero yo creo que el emprendedor en sí está solo en ese sentido. O sea, cuando tú quebrás, está ahí, en el fondo, solo. O sea, al final es tu root. Si tenés que pagarle a tu hijo del colegio de tu hijo, al final igual estáis solo. La emocionalidad, todo lo que queráis, eso está bien, pero al final, en términos como del hacer, estáis solo. Entonces, y que el hacer termina siendo sobrevivir. Sí, Desde el punto de sobrevivir, ¿cachai? ¿No? Entonces, en ese momento, claro, tú decís, si tenía apoyo, ya la raja, porque sobrevivo con apoyo. Y más encima, si me prestan lucas, más apoyo. Y a mí me prestaron plata y todo, y debo plata todavía a gente, millones de cosas. Amigos, familiares y todo. Y obviamente todas las relaciones se van mermando. Pero igual, en el fondo, siempre va a estar solo. Siempre, Claro. creo yo.
¿cachai? Como emprendedor. Y con los socios, también si vivís crisis, podríais vivirlas en conjunto, pero también tiendes a vivirlas solo porque se te va hacia tu familia, hacia tu casa, ¿cachai? A lo interno. Hacia lo interno. Entonces, al final, para mí el emprendimiento es el camino de un guerrero bien individual, ¿cachai? Claro. Bien solo. Incluso en sociedad. O sea, yo hoy no quiero tener ningún socio y no voy a tener nunca un socio. Qué bueno que lo dijiste, Juan. Este es mi socio. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo sociedades con otras personas donde hacemos negocios en conjunto, pero ellos tienen su empresa y yo mi empresa y tenemos un contrato para hacer negocios juntos. La raja. Pero yo no hay tengo más. una empresa con personas dentro de mi propia empresa. Eso Bueno. yo ya nunca más. Bueno, Claro, claro. Eso en base a la experiencia. la experiencia y el aprendizaje que él tuvo. Y lo que he visto, po. Sí, es que hemos tenido dos tipos de... Hemos conocido, yo creo, o sea, he conocido, hablando singular, a dos tipos de personas. Las personas que agradecen demasiado el apoyo familiar, el entorno, a la pareja, a la esposa, qué sé yo. Y las personas que también están en el otro lado, que ven algo como un poquito más individualista, como algo de esta es mi vida, esta es mi carrera, esto es lo que yo tengo que hacer. Y te estoy viendo más por ese lado ahora por lo que estáis comentando. ¿Cachai? Sí. Implica que este lado no existió. Quizás si me meto mucho en otros temas me paráis, pero es solamente para poder salir de la duda. Sí, obvio. Y te lo voy a Páralo, weón. No, te voy a responder después con una analogía. No, desde lo psicológico siempre, ¿cachai? Y desde la ayuda incluso como del coaching por afuera incluso te pueden ayudar. Pero te voy a llegar a la analogía. A mí me gusta mucho ver la UFC. Entonces los luchadores de la UFC tenéis millones de personas alrededor, pero el que está luchando es el luchador. Entonces, para mí el emprendedor es ese luchador que está luchando ahí. No quiere decir que atrás puedes tener buenos coaches, malos coaches, El que te ayuden. entrenador. Da lo mismo. Y puede ser bueno o malo, da lo mismo. Pero en la lucha La pelea está ahí solo. Está solo. No puede entrar el de afuera. no puede entrar. Buena analogía. Sí, bueno, Ah, bueno. es muy buena. Me gusta esa Sí, forma de ver las cosas. Yo creo que los Puedo equivocarme, suman lo no tuyo. nada. Me puedo equivocar. ¿Ah? Sí, eso. Oye, Cris, para ti, que si yo te digo reemprender, ¿qué significa eso? O sea, si alguien dijera, hoy quiero reemprender, o es como lo mismo de Doctor Retail, para ti como terminológicamente hablando, ¿qué significa reemprender? O emprender o reemprender solamente. No, reemprender. A ver. Es como un proceso de evolución continua, nomás como una mejora continua, estar reemprendiendo, de estar haciendo un proceso, como le dicen los japoneses, Kaizen. Sí, ¿cierto? mejor continuar. Claro, mejora continua. Entonces, para mí eso es reemprender. Y es un proceso, para mí como que todo en la vida es un proceso. De hecho, tu día es un proceso, el dormir es un proceso, comer, todo es un proceso. Y reemprender es un proceso. Absolutamente. Y esa mentalidad que tiene Chris, yo creo que hace mucho sentido como asesor. O sea, si ves tu vida o su vida o la vida como un proceso, imagínate lleváis esa El mente, proceso, claro. esa mente a las empresas. Pues, o sea, Claro. De hecho, pega y junta. pues, eso fue algo que conversamos en la llamada y que yo le dije como, bacán, Cris, entonces tú haces asesorías. Me dijo, no, asesorías personalizadas. Y esta es la pregunta que tengo respecto a esto. Vamos a partir con Dr. Retail. ¿En qué se diferencia? Claro, ya estamos en modo Doctor Retail. ¿Qué se diferencia? Porque hoy en día hay muchos asesores y aparecieron, quizás también la tecnología lo hizo, las redes sociales, pero hoy en día hay muchos asesores y Bueno, malo. yo, claro, yo por ejemplo soy Con un lentes, sin emprendedor, no estoy aquí, soy un emprendedor y me pongo a ver y digo, ¿por qué elegiría Doctor Retail antes de cualquier otra persona Qué que me buena puede pregunta. estar diciendo, yo te voy a ayudar a mejorar tu empresa? Sí, buena pregunta. Está súper y te la contesto de dos miradas. Y primero por la primera, que me dijiste asesoría. Y lo que nosotros hacemos al final es implementar, y lo que nosotros decimos es una máquina de retail. Nosotros armamos una máquina que tiene procesos, personas, tecnologías, metodologías de trabajo, reuniones semanales, tiene toda una lógica de retail que nosotros la implementamos en la empresa. Entonces, las asesorías tienden a ser un proceso de diagnóstico y te entregan un documento donde dicen, mira, detectamos esto, tenéis que hacer más o menos esto otro. No, ¿cierto? tienes razón, pues es una asesoría. Te dicen algo. Nuestra forma de trabajar, que insisto, más que una asesoría, es un proceso de implementación. Nosotros entramos al negocio, hacemos un diagnóstico numérico profundo de venta, estado de resultados, flujo de caja, de inventario, márgenes, la maestra de producto, el 80-20, el precio promedio, todo lo que se te ocurra. Llegamos hasta armar el estado de resultados y el flujo de caja proyectado. Porque como doctor tenemos que hacer el examen porque vamos a entrar a operar. Entonces, si yo te opero de
y no sé cómo va a ser tu flujo de caja. Te digo, mira, contrátate un product manager. El product manager te cuesta 1,5 millones, 2 millones No lo podéis y pagar. no lo podéis pagar. Te estás dando tú un mal consejo. Y eso yo lo aprendí en mi empresa, porque yo quebré técnicamente mi empresa por poner las carretas antes de los bueyes. Y eso es por no estar mirando esa forma, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde esa lógica, ¿Por qué debería elegir ¿Por qué Doctor Retail? y no y por el otro lado es lo que te iba a decir. Bruno se ríe porque me pasa lo mismo. Sí, estamos muy acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a que Estoy se muy nos vaya la hueá. acostumbrada a que estoy siempre pendiente del tema porque Está súper bien. sí, nunca se nos va a olvidar lo que se habla. Está súper bien, porque, bueno, lo está abriendo por 2 dimensiones. Una, porque nosotros implementamos todo un proceso y participamos del proceso. Y lo otro, porque yo creo que, no sé por qué, pero yo tuve la suerte de pasar por tantas partes que yo no creo que no hay una persona que sepa tanto de lo que yo sé como para aplicarlo. O sea, yo en el mercado no lo he visto, ¿cachai? Y eso es una suerte, no es que yo me preparo. Me pasó que viví ciertas Tu cosas, experiencia tengo lo- ciertos conocimientos y no creo que haya nadie que te pueda ayudar en ese sentido. Puta, ahí dando el like, yo que igual estoy metido, yo hago consultoría, la que dijo Bruno, la mala. Pero sí sé y doy fe de que diría que no hay personas en verdad con la experiencia, el currículum y la espalda que tiene el Chris detrás como el background, como trabajar en los dos frentes, en retail, emprender, quebrar, meter tecnología, ganarse un Corfo. No hay otro. Claro. De verdad que no hay otro. Oye, si tú fueras tú y pudieses desdoblarte y ser tú del 2012, ¿qué consejo como Doctor Retail le darías al Cristian emprendedor del 2012? Sigue haciendo lo que estás haciendo bien, deja de hacer lo que sabes que estás haciendo mal y está tranquilo, todo va a estar bien. ¿Él sabía que lo estaba haciendo mal? ¿Él sabía en el 2012 que estaba haciendo las cosas, habían cosas mal que él las tenía aquí? Sí, yo creo que No quiso escucharse. Yo creo que uno siempre sabe. Sí, pues, siempre sabe, pero no es parte No siempre. de la vida y el aprendizaje. O sea, yo creo que, como, no sé, por ejemplo, mencionaste exceso de fiestas, carretes, qué sé yo, pero también son etapas. Pues lo importante es que es vivir esa etapa, es quemar esa etapa, porque después ya no volví a tener nunca más 30 años. Sí, pero esa etapa puede Nunca más tendré durarle... 25 años, ¿cachai? Esa etapa- Esa etapa veces puede durarle 1 año o 8 años. Pues, Como mejor, Ronnie. mejor que el doctor le diga, Como Juan, Ronnie dale un Dance, año, que no, puede güey. durar toda la vida. Hay O a lo gente Carol, porque que un condorito y hace una semana se mata un condorito. pues, güey. Hace una buena- Sí, güey. ¿Y qué me van a funar? Es que de A ver, hecho, sale de allá abajo. Ahí ya. Oh, de hecho hasta grande, todo uno sabe que, no sé, pues las personas incluso de 60, 70 años igual, te puedes estar tomando un copete el fin de semana, pero en el fondo tú sabes que eso está mal. Si el copete es veneno, tú sabes que está mal. Entonces al final es un tema de perspectiva. Güey. Sigo pensando que depende del nivel de conciencia. Sigo pensando que hay gente que no sabe que algunas cosas están mal en su vida. sí, Por igual, ejemplo, es gente que no verdad. hace deporte y ni cacha que lo debería hacer. Mi mamá, por ejemplo, Sigo pensando. que mi mamá Sí, piensa creo que su- eso depende del que su nivel de conciencia musculatura que va a tenga cada seguir igual. persona. Sí. Por eso te 100%. preguntaba si el Chris del 2012 era consciente de las weas que estaba haciendo mal. Sí, Bacán. sí, era consciente. Más retado entonces. O sea, Oye. es que yo no sentí que las estaba haciendo mal, sentí que las podía estar haciendo mejor. Entonces ahora que las Te miro- daba como ese... Te da decir, sí, pues, Claro. pude. Oye, en toda la conversación han salido 3 personas todo el tiempo que son tus hijos. Y Carol Lance. Y Carol Dance, ¿verdad? Y qué importante igual como motivación quizás tus hijos y el cómo el ser, porque tú decías esto de los hábitos, de dormir bien y el ser papá con 3 hijos y tener una carga también como de que esos 3 hijos tienen muchas necesidades, ¿cómo lo supiste sobrellevar cuando pasaste todo el proceso y ahora también que estás como modo de reemprendedor? Perfecto. Igual como para aclarar un poco, yo estuve casado 10 años y tuve 2 hijos, a Clemente y a Nicolás. Sí, Ya. Clemente tiene 16, sí. Y o 17 cumplió, 17 cumplió. Nicolás, de que se cobra los números, y Nicolás tiene 14. Y después tuve otra pareja, que de 10 años, que ella tenía un hijo, y que otro Nicolás, y que cumple 18 en septiembre. Y en el fondo, mi relación con los 3 siempre ha sido diferente con cada uno de ellos, ¿cierto? Por distintas cosas. Ahora yo siempre a los 3 he tratado siempre de transmitirle el tema de los hábitos, obviamente
el tema del emprendimiento, de los negocios, etc. Y también, obviamente, los tres sufrieron las consecuencias de todo lo que vivimos, ¿cierto? Absolutamente. Ahora, ¿cómo se congenia todo esto? Tratando de unirse por los buenos hábitos. Entonces, con dos hacemos harto deporte, jiu-jitsu y algunas cosas. El otro, el Clemente, es más para sus cosas, más artista. Bueno. Y no ha enganchado con el tema, pero siempre tratando de incentivarlo de que lo haga. Claro. Y siempre dándome el tiempo para estar con ellos, en el fondo. Igual como en el proceso tengo mi agenda súper organizada y tengo los espacios súper reservados. Así que eso te diría. Vámonos a la táctica. Les mandamos un mega saludo a los tres. Al doble Nico, ya claro. Sí, al love de Nico. Oye, estuvimos hablando también de la IA, un tema muy controversial últimamente, el tema de la inteligencia artificial, y me mencionaste que quieren instaurar ahora en Doctor Retail harta inteligencia artificial, y yo te pregunto sobre eso. ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial pueda reemplazar a Doctor Retail? Difícil que nos pueda reemplazar. Vamos a ser siempre aliados con la inteligencia artificial. Nosotros hoy día la utilizamos en las cosas sencillas de automatizaciones, ¿cierto? De generación de información con ChatGPT o con Gemini, etcétera, con Claude. Pero en el mundo del retail, lo que nosotros estamos observando y estamos planificando es poder llevar a una automatización casi general estos procesos de retail que están involucrados. De hecho, nosotros ya tenemos diseñado 9 agentes de inteligencia artificial que toman cargos del retail y que al final lo vamos a formar con una especie de estructura que va a ir acompañando a los clientes. Entonces, no lo conversamos, pero en el retail, por ejemplo, el cargo más importante es el Product Manager, que ve los productos, ve las categorías, etcétera. Que ve las categorías, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la inteligencia artificial, los planes están en empezar a desarrollar ese cargo de Product Manager con todas sus labores, ¿cierto? Y que al final permitan que se cumpla. Entrando como un poquito más a lo técnico, igual yo creo que es difícil que una IA pueda hacer cargo de Product Manager, ¿no? O sea, imagínate en un sector como el comercio electrónico en base a la venta de artículos tecnológicos, como el nuestro, Brodas. La IA tiene la capacidad, o esa gente tiene la capacidad de poder evaluar el stock de la competencia, ver los precios antes de generar alguna orden de compra, o estaría enfocada en otras cosas, esa IA. Súper buena tu pregunta porque no lo conversamos bien. En el mundo del retail, para nosotros el e-commerce es una tienda más. Ok. Y que tiene ciertas características de cómo funciona el marketing versus la tienda, el trade marketing y todo, pero es una tienda más. Y para nosotros el retail es todo el proceso que alimenta las tiendas. Ya. Y nosotros trabajamos sobre todo el proceso que alimenta las tiendas físicas y digitales. Entonces, el Product Manager, en teoría, es el que está a cargo del proceso clave principal, que es desde ir a mirar el mercado, ver qué productos hay, a qué precio, las promociones, qué sé yo. Y eso yo creo que la IA sí lo puede hacer. Sí, y te lo voy a describir rápido el proceso para que podáis entender cómo la IA puede ayudarte en el proceso. Entonces, lo primero es ver el mercado y ver los productos. Con eso tú desarrolláis una maestra de productos, con eso vais a los proveedores, nacional importado, o tú fabricas, decís, tus productos, obviamente los metí a la bodega, hacís marketing, los vendí, el cliente los recibe y obviamente te los puede devolver. Y ese es como el gran proceso. Atrás, olvídate, está Comex Internacional, logística, la operación, millones de cosas, ¿cachai? Pero en el fondo, el Product Manager en el retail de primera división controla todo ese proceso, pues el comprador de todo. Por ejemplo, yo fui comprador de juguetes en Johnson's. Entonces tenía que ver todo el proceso, los proveedores, la maestra, la compra, hasta que llegaba al punto de venta, el marketing. Entonces, ¿también ponía el precio? Todo, porque al Product Manager se le mide por un presupuesto de venta, de margen de producto y de rotación de inventario. Claro. ¿Cachai? Y ese es el cargo más importante del retail. Tú vas a Walmart, a Falabella, el Product Manager es el compadre que mueve toda la categoría. Famoso PMM. El Product Manager comprador, a veces le dicen Brand Manager, tiene distintos nombres. Cambia el nombre ahí. Claro, entonces la inteligencia artificial que nosotros porque estamos respondiendo a esa pregunta, va a ir orientada a trabajar todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo en Retail Pro estaba trabajando la parte de control de gestión, que eran datos de control de gestión. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, tú puedes ir tomando cada parte. Y de hecho, nosotros como Doctor Retail, cuando hacemos el diagnóstico, diagnosticamos el proceso completo. Y
cómo está tu maestra, cómo son tus presupuestos, cómo son tus canales, miramos dónde están las piezas y empezamos a sintonizar cada parte del proceso hasta que empieza a correr. Y después te implementamos una metodología de gestión sobre ese proceso. Y lo controla. Tiene 31 pasos, de hecho está ordenado. Tiene todo documentado. ¿No te pasáis al extremo de la empresa perfecta y que genere lentitud tener tanto proceso? Porque también existe esa otra parte. ¿Cachai? O sea, nosotros lo vivimos hace poco. Tenemos un asesor, saludos para Bernardo, y él siempre nos dice, tengan cuidado con la empresa perfecta porque la flexibilidad, el dinamismo y el accionar rápido de repente son una ventaja competitiva, ¿cachai? O sea, no sé, por ejemplo, ProGaming y DAS se han hecho parte del mercado porque reaccionan más rápido que lo que puede reaccionar quizás un PC Factory o un WePlay, que tienen procesos mucho más largos. ¿Cachai? Entonces, hay ventajas y desventajas, pero tantos procesos no te llevan hacia allá. Sí, si esos procesos están armados de una lógica que tal vez no es la correcta. La lógica de nosotros tiene que ver con que, y de hecho nosotros como que graduamos a nuestros clientes cuando son capaces de tener semanalmente una reunión con 5 láminas con ciertos indicadores, ¿cachai? Que es la maestra de producto, el presupuesto de venta, la planificación promocional, las compras, el inventario, y si no, todas las semanas. ¿Iría un formador de PM igual? Pues dentro de las empresas formáis PMs. Pues. De hecho, que pueden ser empresas que no tienen PMs y empresas que sí tienen PMs. Y de hecho tengo el servicio de Product Management que lo creamos hace 2 semanas. Y brindamos el servicio profesionalizado de Product Management porque las empresas a veces no lo pueden pagar. No lo pueden pagar. O también de repente tenéis que formar al dueño de esta empresa, que es la que están vendiendo 20, 50 palos, y darle conocimiento y decir, bueno, eres el dueño, pero tienes que enrolarte en ciertos días de la semana a hacer PM. ¿Y qué es el PM? Esta wea. Tal cual. Y manejar, de hecho nosotros tenemos un archivo Excel que se llama la maestra de las 5 palancas, que son las 5 archivos que tenéis que tener. Este tiene la de una palanca. Perdón, Chris. Ya, 5 palancas. Ya, entonces, para responder, entonces, en el fondo el problema no es la parte de los procesos, sino más bien que tenéis que llegar a la etapa de poder implementar un proceso de control de gestión, independiente de los procesos que tengáis. Claro. Si eres capaz de implementar el proceso de control de gestión semanal, de control de lo que queráis controlar, pero lo controláis, estáis. Claro, ahora, tenía el músculo. Tenía el músculo. Ahora, si te ponía a todos los procesos y queréis controlarlos te todos, volvís loco. Sí. Ahí te responde la pregunta. De la empresa perfecta. Totalmente. Pero si tú vaya a un punto gris, no vaya al extremo de... Va a una definición, entiendo. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú decís, voy a controlar lo que como y las calorías que como y lo que peso en la mañana, y son esas 3 cosas que querés controlar toda la semana, ese es tu compromiso con Dr. Retail, con la asesoría, con lo que sea, ¿cachai? Pero, y ahora si te ponían los Winnie y querés controlar 65 weas a la vez y vas a estar estresado. Artículo 73, artículo 73, 98, etc. Ahí te va a ir mal. Ahí te va a ir mal. Ahí te va a ir mal. Lo reconozco. Y para complementarte como con una idea que te va a dar más claridad porque tú trabajáis en esto. Sí. En el fondo, cuando tú vas a armar los procesos y querías hacer todo esto, hay como una lógica, ¿cachai? Y la lógica parte de que todo negocio lo que tiene que hacer es desarrollar lo que se llama la matriz de categorías y canales, o de productos y de clientes. Entonces tú tenés categorías. Imagínate una matriz, ¿cierto? Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y canales. El digital, el físico, mayoristas, lo que sea. Y tú tenés que desarrollar una matriz. Entonces, cuando tú querés controlar tu negocio se trata de definir la matriz que quieres construir. ¿Qué categorías quiero vender en qué canal? ¿A qué margen y qué nivel de inversión en compra y marketing le voy a poner? Y cuando tú la dibujáis, eso es lo que tenés que controlar. Sí. ¿Cómo? Me da lo mismo, pero contrólame eso. Entonces, el Product Manager, ya, compadre, el Product Manager ve las categorías. Ponte a controlar las categorías. ¿Cachai? Entonces, así se arma la construcción. En cambio, las personas te dicen, no, yo quiero controlar mi negocio, necesito una ERP. Pero bueno, ¿tenéis presupuesto de venta? No. Le faltan 5 pasos antes. Sí, ¿cachai? No, como 2 meses adelante. Pero el RP de administración, no el de la bodega, ese es obvio que hay que tener. Como administración. Es una buena mirada. ¿Cachai? Sí. Oye, hablando de Dr. Retail hoy, ¿qué sigue para Dr. Retail? Sí, pues hace 2 semanas inventó un nuevo producto. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué se viene ahora? Ya estamos ¿Próximos terminando 12 meses? ¿Ah? ¿O está terminando el año? De aquí a fin de año estaría bueno una proyección. Sí, mira, lo primero es que estoy retomando el involucrarme en el ecosistema. Yo soy mentor de Startup Chile hace mucho tiempo y estoy en el ecosistema y trabajo con hartos emprendedores. De hecho, no les conté, pero en la parte del... Cuando tuvimos este ecosistema de 35 soluciones, estuvimos viendo varias soluciones que comprar también. Entonces,
estamos muy metidos en eso. Y lo que se viene es meterse de nuevo en el ecosistema de emprendimiento y de empresas medianas. Y No, a ver si me estoy diciendo. No. Bueno, después ustedes editan y saben cómo. tranquilo, Sí, tranquilo. esto se queda. Tranquilo. Todo queda. 35 ecosistemas. Dale. Tranquilo. Sí, entonces, en el fondo, raya para la suma, para que edite. Lo primero que se viene es con involucrarse más con el mundo del ecosistema y tratar de empujar este propósito de enseñar, digamos, bueno. ¿cierto? Ese es como lo primero que queremos hacer. Y lo segundo es capitalizar todas las estructuras que hemos armado como de crecimiento Doctor Retail. Debería estar en Ampliando Círculo, Doctor Retail. Hágale el llamado a Esquinasi, por favor, Bruno. Sí, yo creo que debería estar ahí. Yo creo que hay harta gente que va a agradecer poder escuchar algo sobre ti y contratar tu servicio. Oye, me quiero robar los últimos minutos para preguntarte algo y para cerrar, porque quizás nos quedan los Sí, últimos minutos. 3 minutos tenemos. Siempre le pregunto esto cuando alguien me quiere vender un servicio. Yo creo que puede ser algo interesante para que la gente pueda ver. ¿Algún caso de éxito? Algo que tú puedas contar de manera orgullosa, como decir, ¿sabes qué? Esta empresa pasó de tanto a tanto, se generó esto. Voy a tratar de saltar el tema numérico, porque en términos numéricos hemos tenido muchos casos de empresas que crecen un 5, un 10, que duplican, que triplican. Yo creo que el éxito para mí es ver que hay un cambio dentro de la organización. Entonces lo voy a conectar con lo que dijiste tú, el tema del Product Manager. Hoy día trabajamos con una empresa que la hermana grande era la gerente general y el hermano chico se metió a trabajar y yo caché que era bueno y le dije, Product Manager, y lo metimos de Product Manager. Y tenemos ya controlado todo por dentro y la empresa está yéndose para arriba. Tengo otro caso, una panadería en Temuco, que es grande. Y es una empresa familiar y el papá era el gerente general. Complicar las empresas familiares. Es que todas mis empresas somos Sí, familiares. yo creo. La gran mayoría. De hecho, tengo que ser muchas veces de psicólogo. Sí, mediador psicólogo. Un Y güey. doctor, está entre es un pareja, doctor ya. real. ¿Real eres ¡Tu hijo! Es un doctor real. Y entre pareja, bueno, hasta entre pareja a veces. Pero está bien. Ay, te vamos a contratar. Para esta pareja. Está bien. Y No es veterinario. Y terminando el de la idea, la generación de abajo tomó el control de la empresa y la profesionalizamos. Y tenemos un estado de resultado mensual, tenemos presupuestos. Generar por dentro cambio. no existía eso. Cambió el switch. A mí me gusta ver eso, ver como que el cambio. Si La puedes tener rejuveneciste la empresa. se actualizó, claro. Se modernizó. Pero en el fondo se implementó la maquinita. Y en el fondo, si yo desaparezco, el gallo ya sabe. Pues, Está la máquina. ¿cachai? ¿No? El product manager también. Se quedó con la maquinita. Entonces puede seguir. Eso, Está bueno. eso es lo que me gusta. Oye, qué bacán, en verdad. Suelta el micrófono. Podríamos tener Sorry. millones Está de bien. preguntas más porque en verdad eres muy seco, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El viaje, ¿a dónde quiere llegar Chris? No, dale, yo siempre pregunto. Mira, voy a hacer una crítica. Esto hice un paquete, bla, 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 y bueno, la entrega. Ya, pues, dale con Ya, todo. mira, vamos. nosotros entre paquetes lo definimos como entre personas. Ok. Como nosotros repartimos paquetes, creemos que cada persona es un paquete que tiene su inicio, su desarrollo, que ese paquete puede llegar a destino o no, que en el caso de nuestra conversación fue la quiebra, ese paquete quedó ahí, pero ese paquete Volvió a ruta. reemprendió. Volvió a ruta. ¿Y cuál es el destino de este paquete? Sí, pues. Chris de los 80, 90 años. Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué O ayudó? sea, primero tratar de llegar a esos números, ¿cierto? Uy, es súper difícil la pregunta porque yo creo que tiene que ver con un sentir. Es como cómo me quiero sentir cuando más que llegar a hacer algo. Y sentir que hice todo lo que está en mis manos, como eso. Sentirte orgulloso, si hice todo lo que está en mis manos. ¿Y eso involucra ámbitos familiares o términos, como decir tú, vas colaborando en startup? Todo. Todo, integral. Como una Hiciste persona todo lo integral. que- Pero insisto, con el sentir de que no dejaste nada, siempre te dan el ejemplo de que imagínate que tú te mueres y que aparece la versión de tu máximo potencial. Y tú la miráis y hay un abismo. Güey. Y dices, concha, güey. O sea, viví mi vida y podría haber llegado a hacer eso. Ojalá que cuando me muera la mejor me esté esperando lo más parecido. Casi lo Claro, llegaste. Llegué a donde podría haber llegado. Buena visión. Un máximo Es buena potencial. analogía. Sí, es una muy buena. Gracias Oye, por qué buen compartirlo. cierre, nos quedamos con eso. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente Sí. vaya a seguirte? Doctor-medio retail-e-commerce, que es donde básicamente concentro todo, que es, digamos, mi Instagram. Y LinkedIn, Cristian Escobar Dopolomansky. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn también.
Muchas. Y prontamente muchas. en YouTube también. Ah, Buena. buena. Muy bien. Sí. Oye, te tenemos un regalito. Está ahí Gracias. justo al lado tuyo. Me encantan los Para que regalos. seas de modelo. ¿Qué será? ¿Qué Mira, será? estuve hablando con ellos porque necesitaban los LAMI, los control de gestión. Todo pasa por acá. Ah, muy bien. Todo pasa Oye, por acá. muy Muchas agradecido, gracias. muchas Tremendos lápices, gracias. Tremenda marca, tremenda marca. Muchas No, de verdad, gracias a son todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Van a seguir a por la Cristina en invitación. todas sus redes. A nosotros también les vamos a dejar aquí. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Entre Maquetes. Chao, chao. Buen capítulo. Oye. Entre paquetes, cada paquete una historia.